Hermanos y hermanas, hemos llegado al final del año litúrgico e inicio de un nuevo año litúrgico. ¿Qué es esto? Para entenderlo de una manera sencilla, a manera de catequesis. Así como en la vida ordinaria nos regimos por un año civil, en donde pues todo está guiado por el movimiento de los astros, en este caso nuestro planeta alrededor del Sol durante 365 días. La Iglesia pues también gira alrededor de su Sol, que es Cristo. Y durante 365 días tenemos distintas celebraciones, todas orientadas hacia Cristo. Sabemos que la celebración más importante es la de la Pascua. Terminamos el año litúrgico con una celebración muy importante, que es la de Cristo Rey del universo. Esta celebración nos lleva a pensar en muchísimas cosas. ¿Por qué le llamamos Rey a Cristo? Quisiera que iniciáramos escuchando lo que es la palabra de Dios, el Evangelio de este domingo, que está tomado de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Este pasaje comienza con algo muy importante. Dice: dirá el rey a los de su derecha. Dice: vengan, benditos de mi Padre. ¿A quién se refiere entonces? Si habla vengan, benditos de mi Padre, pues se refiere a él mismo, a Jesús como el Rey de Reyes. Decía al principio, ¿cómo vemos nosotros a los reyes y concretamente a los reyes de nuestro tiempo? Si hacemos un breve recorrido, hay una gran diferencia entre los reyes del pueblo de Israel y los reyes que tenemos en nuestro tiempo, los de la Edad Media, etc. Es cierto que aún en el Antiguo Testamento, pues los reyes buscaban tener poder, querían tener pues presencia,
tenían castillos, tenían ejércitos, pero los reyes eran ungidos, es decir, eran enviados, y el mandato pues venía directamente de Yahvé, venía de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, tenían que actuar en el nombre de Dios. Los reyes, vamos a decir, al igual que lo veríamos en Jesús, pues no dividían los poderes, en ellos estaba todo el poder. Hoy nosotros hablamos de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí estamos viendo de alguna forma ese poder judicial, ¿verdad? El del juez. ¿Sí? Él tiene toda la potestad para decir, vengan acá benditos de mi Padre, ¿verdad? Pone a la derecha a los que han sido fieles, a la izquierda los que han sido infieles. ¿Por qué se va a juzgar? Pues por la misericordia, por la caridad. Entonces estamos hablando de un rey cuyo sello es la misericordia, es el amor. Y si él actúa desde lo que es la misericordia, ¿qué pide a su pueblo? Pues actuar con misericordia. Y de ahí este mensaje que hemos escuchado. Qué distinto pues ese concepto de acuerdo a lo que tenemos nosotros de los reyes de nuestro tiempo. Hoy pues prácticamente los reyes de nuestro mundo son figuras decorativas que sirven para aparecer en revistas en Hola y otras por el estilo, ¿verdad? Que sirven en un momento dado para hasta atraer turismo a los pueblos en donde pues todavía existen estas figuras, pero ellos no gobiernan sus pueblos, así de sencillo hay que decirlo, no gobiernan los pueblos. Si trasladamos esta figura a lo que son los gobernantes de nuestros pueblos, a los que rigen, de ahí viene la palabra rey o viceversa, a los que rigen nuestros pueblos, pues decimos hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque todo se basa en leyes, no necesariamente en lo que es la misericordia o lo que es el amor. ¿Cómo se presenta Cristo en el Evangelio? Cuando le preguntan, entonces tú eres rey, ¿y qué dice él? Sí, dice, pero mi reino no es de este mundo. ¿Cuál fue la corona que le pusieron? Para burlarse de él, ¿qué cetro le pusieron? ¿Cómo termina su reinado? Termina en una cruz. Pero es muy interesante ver cómo es el rey que da la vida, el que da la vida por las ovejas, como se habla en la primera lectura. Es el que las guía y es capaz de ir delante de ellas para enfrentar los peligros que corren las ovejas. A diferencia de otros reyes, ellos iban detrás, enviaban a sus ejércitos a pelear, ¿verdad? Eran, diríamos, coordinadores estratégicos, etc. Jesús va por delante, Él nos va guiando, no nos va empujando, nos va guiando. Jesús dice, sí, soy rey, ¿verdad? Pero mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús no es de castillos. Sus soldados, ¿quiénes son? Pues diríamos, son sus seguidores, comenzando por sus apóstoles y de ahí hasta cada uno de nosotros, quienes profesamos la fe en Jesucristo. Si Él es capaz de dar la vida por nosotros, hay que preguntarnos, ¿seríamos capaces de dar la vida por el Rey? En nuestro pueblo mexicano hay antecedentes maravillosos, como ha existido también en otros pueblos, ¿verdad? Que en el nombre de Cristo se ha dado la vida. Muchísimos mártires, si vemos el santoral, que fueron capaces de dar la vida por Cristo y por los hermanos. Nuestro pueblo sufrió una persecución directa de parte del gobierno en turno. Murieron muchísimas personas. Crearon un conflicto entre hermanos dentro de un mismo pueblo. Jesús es el Rey que está para unificar, no para dividir. Él quiere hacernos hermanos, ricos, pobres, nativos en una comunidad indígena, nativos en la ciudad. Todos somos hermanos, independientemente de ideologías y todo. Debemos trabajar por un bien y por un fin común. Eso creo que solamente en el nombre de Cristo lo podemos conseguir.
Hay que preguntarnos hoy cómo debemos seguir a Cristo. A lo mejor cuando decimos Cristo es Rey, entonces pensamos en los reyes de este mundo, que son figuras decorativas. Hasta donde nosotros hemos también llevado a Cristo a ser una figura decorativa, ¿sí? A través de una imagen, a través de una insignia, a través de un presentarnos como cristianos, aunque no vivamos de acuerdo a lo que nos dice su palabra. O sea, no puede haber tanta incongruencia, ¿sí? Si somos de Cristo, pues ahora sí que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo. ¿Es difícil? Pues hay que cumplir lo que hemos escuchado hoy en su palabra. ¿Por qué es por lo que nos va a juzgar ese rey? Tuve hambre, me diste de comer. Estuve desnudo, me vestiste. Tuve sed, me diste de beber. Estuve encarcelado, me visitaste. Por eso se nos va a juzgar. Esas son las leyes de Jesús. Los 10 mandamientos reducidos en el amor, ¿sí? Si cumplimos con eso, cumplimos con todo lo demás. Finalmente, cuando nosotros pensemos en que somos capaces de luchar por Cristo, en el nombre de Cristo, seremos sus verdaderos soldados. A lo mejor la palabra soldado nos suena un poco agresiva, pero el soldado es aquel que es capaz de dar la vida por el rey, ¿sí? Que dar la vida por su pueblo. En nuestro pueblo y en otros, pues se honra a aquellos que luchan por su sociedad, ¿sí? Y se les reconocen sus méritos. Tenemos muchos mártires entre nuestros soldados, mártires que han dado la vida por nuestro pueblo. Bueno, como iglesia, como cristianos, pregunto una vez más, ¿seremos capaces de dar la vida por Cristo? Estamos para iniciar un nuevo año litúrgico. La próxima semana ya estaremos hablando del tiempo de Adviento. Vienen festividades como la Virgen de Guadalupe, la Navidad, etc. Creo que para hacer un recorrido más puntual, tenemos que pensar primeramente a quién seguimos, a quién servimos y a través de quién seguimos y servimos a Cristo. Vivamos la caridad, vivamos el amor, vivamos la misericordia como nos lo pide Jesús. Que el Señor los proteja, que los acompañe. Los invito para que vivan la celebración de una manera presencial, quienes puedan asistir a sus templos, ¿verdad? En este caso aquí en nuestra Rectoría del Auxilio, este domingo, desde el sábado a la misa de 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana, 12 del día, 7 de la tarde. Quienes no puedan asistir por cuestiones de salud, de edad, sigan la misa de una manera virtual. Hay muchísimas opciones. Nosotros transmitimos este domingo a las 12 del día desde el Auxilio a través de las redes sociales, de Facebook y a través de TV Mar La Paz y TV Mar Los Cabos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.